Hoy le prometí predicar sobre el tema cómo volvernos a Dios, que precisamente tiene que ver con elementos invisibles del verdadero adorador a Dios. Elementos invisibles. Por lo que estamos predicando, podemos decir que podemos volver a Dios sin regresar a la iglesia. ¿Me doy a entender? Podemos volvernos a Dios sin regresar a la iglesia. Sí, por favor, si usted nos acaba de sintonizar, después vea el principio del mensaje para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Podemos volver a Dios sin regresar a la iglesia. Claro que es de Dios las grandes reuniones, las asambleas, las masivas, el habitar juntos en armonía, pero siempre manteniendo el valor de cada cosa que se hace. Como he leído la historia completa del pueblo de Dios y sé que regresaron del cautiverio, yo sé que regresaron del cautiverio, ya lo leí, ya lo estudié, regresaron a su ciudad, a su cultura, a sus templos, a sus liturgias. He tomado esos elementos para demostrar la forma correcta en que debemos de volver a Dios. Ellos volvieron de manera correcta. Nosotros estamos a punto de regresar a nuestros templos y Dios, estoy seguro que está enviando este mensaje porque desea que no regresemos igual que antes, sino que regresemos de la manera correcta. Según los relatos bíblicos, el pueblo de Dios regresó del cautiverio en tiempos de Esdras y de Nehemías. Voy a destacar, diga conmigo, dos formas. Dígalo de nuevo, dos formas. Voy a destacar dos formas en las que yo veo que se puede regresar, volver a la casa de Dios y a la presencia de Dios aplicado a estos tiempos que nosotros estamos viviendo, porque a nosotros nos cerraron las iglesias. Forma número uno. Si usted anota ahí, forma número uno. Además de eso, pues está quedando esto colgado en nuestra página. Fíjense, la forma número uno es Dios despierta el espíritu de un rey pagano, el rey Ciro. Todo para darle cumplimiento a la palabra de Dios dicha por el profeta Jeremías. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Preste atención a esto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, un imperio poderoso en aquel entonces, el cual hizo pregonar palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué le parece? Un rey pagano recibió orden de Dios para edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Y preste atención a lo que dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, está pasando un edicto, una noticia, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Y dice, Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y versículo 4. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y demás ofrendas, que dice, voluntarias, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Analicemos aquí. Para mí, es mi forma favorita de volver a Jehová, de volver a la casa de Dios. Y aquí no está hablando solo de la casa de Dios, sino de la ciudad de Dios de Jerusalén. Ellos estaban en cautiverio, habían sido deportados. En el versículo 2, hay un reconocimiento de Dios aún de los paganos. El rey de Siria fue usado por Dios. Hasta ellos mismos entienden que hay un solo Dios, que hay una ciudad santa, que hay un templo
y que hay un Dios que exige un culto correcto y adecuado. Hasta los paganos lo saben. ¿Sabe? Esto me hace recordar a veces cuando uno le habla del evangelio a gente que no va a las iglesias y dice, no, para ir yo de hipócrita mejor no, ¿verdad? Yo sé que soy pecador y voy a ir cuando las cosas mejoren. O sea, hasta ellos saben que lo de Dios es santo. También se muestra que la orden de Dios salió de Dios hacia el rey de Ciro para que a los hijos de Dios que les pareciera, fíjense pues, más que un mandato, que fuera una oportunidad, porque ese es el contexto que está presentando este pasaje. Aquí no hay una orden del rey, se largan todos de aquí, todo el que es judío se va, ahora hacemos un censo y todo el mundo, no fue así. Hay una invitación del rey para que parezca como una oportunidad. Ahora, presten atención a esto, por favor. Quiero parar un momento acá. Yo he estudiado el pasaje completo y lo que estoy viendo aquí es que después de 70 años, diga conmigo, después de 70 años, han pasado muchísimas circunstancias en 70 años, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Ahora, ¿qué pasó durante 70 años en la mente y en el corazón de los hijos de Dios con respecto a su casa? ¿Qué pudo haber pasado? Esto está pasando. Mire, en tan solo 4 meses que llevamos de confinamiento, ya hay gente que empezó a dudar de su fe. Al rato y Dios quiere que me cambie de iglesia. Al rato y Dios ya no quiere que yo vaya a una iglesia. En 4 meses. Y en 70 años, ¿qué pudo haber pasado? Aquí está Dios utilizando al rey Ciro. Diles, cualquiera que se identifique con Dios, que suba a su pueblo, que edifique el templo y que edifique la ciudad. Después de 4 meses hay gente que no quiere nada, no digamos después de 70 años. Pero quiere decir que Dios está tocando la voluntad. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 y 4 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él. O sea, aunque haya estado 70 años en cautiverio, si Dios está con él, va a reaccionar a esto. Y va a subir a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Israel. Ahora, hermanos, quiere decir que lo de Dios es eterno. Y aunque el confinamiento sea de 70 años, lo de Dios no se va. Lo de Dios permanece. Y el versículo 4, mire, aquí está. Yo no miro una ley aquí obligatoria. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde muere, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados. Además que dice, ofrendas voluntarias. Aquí está el secreto de todo. Hay un llamado a la voluntad de los hombres para regresar allá a la voluntad. Hoy no quiero llamarle, por favor, líderes, presionen a su gente para que regresen. Yo le estoy hablando en el nombre de Dios a la voluntad que usted tiene. No es una obligación regresar a la casa de Dios. Ay, pastor, sí, así como lo oí. Se está llamando a la voluntad para la edificación y el funcionamiento de la casa de Dios. Es voluntario. Diga conmigo, es voluntario. Una vez más, diga conmigo, es voluntario. Ahora vea al que está a la par y dígale, es voluntario. En el versículo 5, esto me impresiona. Oiga lo que sucede después de 70 años. No 4 meses, 70 años. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos, lea conmigo el resto, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Diga el que está al altar, es espiritual. Hay un despertar que Dios está trayendo en este momento y te lo está confirmando por medio de esta palabra.
No es una obligación regresar a la casa de Dios. De una vez les digo, no se sientan comprometidos. Es una obra del Espíritu de Dios despertando a sus hijos después de 70 años. Ahora preste atención acá. No sé, aquí me recordarán a usted allá en casa, los líderes principalmente. No sé si fue en una reunión de líderes o una reunión general, pero lo dije al principio de esta pandemia. Y les dije, tomen nota porque no todos van a regresar después de esto. Usted lo recordará, principalmente los líderes. Tome nota, pero no todos van a regresar después de esto. Sabe que en una reunión de pastores que acabo de conectarme yo, un pastor dijo, de otra iglesia, dijo, en mi iglesia muchos no van a regresar porque ya se los llevó el Señor. O sea, no es ni siquiera porque tenían o no tenían voluntad. El Señor se los llevó, y muchos de ellos por esta enfermedad. Ojo, por favor, quiero resaltar en este momento la frase voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. Mire el versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ese retorno, preste atención, no fue obligatorio. Pido a Dios en este momento y de verdad le lanzo esa invitación. Vamos a regresar. Pero yo no quiero que regresemos igual. No es obligatorio que regrese. ¿Sabe por qué? Porque lo obligatorio había sido hasta antes del cautiverio. Todo el cautiverio había sido obligatorio. Ahora Dios había acabado con todos estos que por obligación hacían las cosas. Iban a presentar ofrendas, a cantar al Señor, sí, pero era rebelión y era prevaricación. Y a Dios no se agradaba de aquellos. Ahora Dios está preparando un remanente, como lo dice la Biblia, una nueva promoción de gente voluntaria que se está anotando para subir, regresar a Jerusalén, edificar Jerusalén, pero primero edificar el templo. ¿Sabe qué sucede cuando las cosas son obligatorias? Solo hay excusas para no hacerlo. Cuando todo es voluntario, todo se ofrece. Se lo repito. La diferencia entre lo obligatorio es que todo el mundo presenta excusas para no hacerlo. La diferencia entre lo obligatorio y lo voluntario es que todo el mundo se ofrece para hacerlo. Yo le he pedido a Dios que cuando regrese a la iglesia sea en esta figura, que todo sea voluntariamente. Vea cómo fluyó esto, por causa de que fue voluntario. Versículos 7 al 11. Dice la Escritura, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Sigue diciendo hasta el 11. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebsasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, y sigue diciendo 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, otros 1000 utensilios, y el 11 dice, todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar Sebsasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Presta atención. Aquello que fue tomado del templo por la fuerza, ahora se los están devolviendo voluntariamente. Dios ya ha visto el corazón de su pueblo. Dios sabe que hay un grupo que después de 70 años guarda fervor por lo de Dios. Nunca se le fue el amor ni la adoración a Dios. Cuando el pueblo llega a Jerusalén, mire, la historia es interesante. Usted tiene que leerlo después, versículo por versículo. Yo le estoy haciendo aquí un resumen en este mensaje. Cuando el pueblo llega a Jerusalén, suceden cosas con mucho significado. Número uno, fíjese pues,
como no tengo tiempo para leerle todo, pero antes de regresar o subir a Jerusalén, se describen, se narran los nombres de cada uno de los que subieron voluntariamente a Jerusalén. ¿Qué le dice eso? De que se narra nombre por nombre. ¿Qué les dice a ustedes? Allá en casa también. Se escriben los nombres de los que subieron. Fulano, sutano, mengano. Y usted puede ver el listado ahí en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que eran pocos que se podían contar nombre por nombre. No eran muchos. Se podían registrar nombre por nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios conoce nombre por nombre a aquellos que tenemos voluntad para hacer las cosas. No son todos. No son muchos. Bueno, cuando fueron llevados al cautiverio, sí fueron llevados sin nombre. Todo el mundo. Se vació la ciudad. Eso era lo que estaba en la ciudad, era llevado. De regreso se inscribieron. Es más, eso significa que llegaron a un lugar donde dijeron, yo quiero regresar. ¿Cómo te llamas? Yo quiero regresar. Y lo anotaron, yo quiero regresar. Los que no se inscribieron, no quisieron regresar. Ojo, lo primero que hicieron cuando llegaron a Jerusalén, Esdras capítulo 3, versículo 1 al 6, interesante. Por favor, preste atención a esto, porque eso es lo primero que haremos también. Porfa, mucho ojo a esto, iglesia, principalmente nuestra congregación local, el que tiene oídos para oír que oiga. Esdras capítulo 3, versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo. ¡Qué bonito! Como un solo hombre en Jerusalén. Sigue diciendo. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios en Israel para ofrecer sobre él holocaustos. ¿Qué edificaron? El altar. ¿Qué edificaron, iglesia? El altar de Dios. Diga conmigo, el altar de Dios. Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, su Dios. Tenían hambre de adorar a Dios correctamente. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Comenzaron a rendirle culto a Dios, holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, tal y como lo estableció Dios en la ley de Moisés. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. O sea, regresaron con ganas de hacer las cosas correctamente. Ya no había cansancio, solo la iglesia, solo la casa de Dios, otra vez a la iglesia. No, eso ya no, eso había quedado. O los que decían eso ya se habían quedado. O murieron o se quedaron en Babilonia todavía. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo. Sacrificio espontáneo. Todo lo de Dios es espontáneo. Toda ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ahora, preste atención a esto. Fíjate bien. Los cimientos de Jehová no se habían echado todavía. Le pregunto, ¿qué construyeron primero? Se lo dice que lo repitiera. El altar de Jehová. El altar de Jehová. Los cimientos no se habían echado aún. Llena mi corazón, preste atención. Esto llena mi corazón, porque entonces quiere decir que es más urgente el altar que el templo. Es más urgente el altar que el mismo edificio. Ahora preste atención, por favor. Usted me conoce y los que saben que van a mi iglesia saben. Usted no lo va a creer, pero el altar que nosotros teníamos o usábamos antes ya fue destruido. Ojo. Quienes van a subir al altar ahora saben que es un nuevo altar, no es el mismo. Dios nos guió, escuche, Dios nos guió. Yo no estaba ni siquiera pensando en este mensaje. Dios ha preparado un nuevo altar. El anterior fue destruido.
se edificó uno nuevo. Y mire, por alguna razón, présteme atención. Sabe que el anterior estaba a punto de hundirse. Pero es más espiritual el tema que otra cosa. Este de ahora no se va a hundir. Dios ha hecho un altar precioso. ¿Sabe qué hace falta? Lo que hace falta es ver si son los mismos de antes que van a volver al altar. Tal y como se lo dije, muchos ya no van a regresar ni a la iglesia ni al altar. Ese altar es nuevo. Y Dios quiere que los que suban a ese altar suban renovados. Y muy probablemente algunos ya nunca van a regresar a ese altar. Es más, yo me voy a encargar, antes de que comience la iglesia, a hablar con los que van a subir al altar. Es profético lo que le estoy diciendo. Ahí le están pasando las fotos del altar de antes, la construcción del nuevo altar y cómo está el nuevo altar ahora, listo para recibir a la gente voluntaria. Esa iglesia se va a abrir para que voluntariamente la gente regrese. Le cuento que cuando regresaron a Jerusalén no hubo problema para construir el altar, pero sí hubo problema para construir el templo. Eso quiere decir que la verdadera búsqueda de Dios, en primer lugar, nadie la puede detener. Hay un altar de Dios, donde Dios pide adoración. Ahora, mire lo que dice Mateo 23, 18. Interesante lo que dijo Jesús. Presten atención a los que están sufriendo por no ir a la iglesia. También decís, dijo Jesús, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Versículo 19. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? El altar. Por eso Dios desechó la ofrenda, desechó la liturgia, pero Dios nunca va a desechar el altar. Ahora sí me emociona regresar, porque más que un tiempo de confinamiento, fue un tiempo de cambios. Pastor, ¿va a cambiar la iglesia cuando regrese? Sí. Escuche, pero yo quiero que juntos le pongamos el broche de oro. Éramos de aquellos que por la fuerza buscábamos a Dios, que era carga buscar a Dios e ir a la iglesia, cantar y adorarle, y el pastor tanto que exige. No se preocupe, va a regresar a la casa de Dios de manera voluntaria todas aquellas personas cuyo espíritu Dios ha despertado y que nunca dejaron de adorar a Dios aún en tiempos de confinamiento. Allá en casa usted puede aplaudir y dígale, Señor, gracias porque nos has preparado un nuevo altar. Gracias, Padre, porque nos has preparado un nuevo altar. Ese altar nadie más lo ha subido, solo su servidor, por supuesto. Y lo subirán gente con un corazón diferente. Le diré algo con todo mi corazón. Ahora que regresamos o que regresemos, le daré mayor importancia al altar que a las mismas ofrendas. Los que tienen oídos para oír, que oigan. El altar es un escenario, es una oportunidad, no donde se sube a cantar. No, una oportunidad para agradar a Dios. No estamos despreciando las ofrendas, usted sabe que no es así, sino que en realidad ese altar santifique las ofrendas, los cánticos, la palabra y todo lo que ahí sube. Ponerse el altar de nuevo ahí. Sobre ese altar se presentarán cánticos nuevos, ofrendas, presentaremos niños, bautizaremos personas, ungiremos personas. El altar es mayor que las cosas que se hacen. Y ya que Dios nos ha permitido
presentarle un nuevo altar, significa que Él nos está dando una oportunidad nueva para hacer las cosas correctamente. Me dice amén. ¿Cuántos anhelan llegar a la iglesia? ¿Cuántos anhelan ir a postrarse a ese altar de Dios? Ahora bien, esa es la primera forma por la que yo estoy de acuerdo y me inclino. Así debiéramos de regresar a la casa de Dios. Pero hay una segunda forma de volver a la casa de Dios, y se la voy a decir porque si la Biblia lo dice, es porque hay gente que prefiere la segunda. Y también está vigente y creo que sigue siendo la manifestación del amor de Dios para salvar y guardar a sus hijos. No es la primera forma, pero sí es una segunda forma. Al finalizar este mensaje, usted podrá escoger su método para regresar, porque también hay una segunda opción. Aunque debe de notar que las dos modalidades se dan también en forma cronológica, o sea, primero Dios nos pone la mejor manera y después nos presenta la segunda. Esta que viene es la segunda. Esto se dio en tiempos de Esdras, quien servía al rey Artajerjes, rey de Persia, o sea, más adelante. Esdras capítulo 7 y versículo 1, dice la escritura: pasadas estas cosas, dice, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras pidió a Zacarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, o sea, pidió permiso para ausentarse del reino e ir a la casa de Dios para colaborar en la construcción del templo y la restauración de la ciudad, más que todo en la restauración de la ciudad, porque ya el templo casi que había sido restaurado. Ojo, quiero que vean el versículo 12 y 13. Habla Artajerjes, ya no como el rey Ciro. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. 13. Por mí es dada, ¿qué dice? Orden. Lo que viene ahora es una orden, es la segunda forma de regresar a la casa de Dios. O regresas voluntariamente o regresas por una orden. Que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo, fíjese bien, esa es una segunda promoción. Todos los que quieran ir contigo en esta segunda, que no se fueron en la primera de manera voluntaria y quieren ir a Jerusalén, vaya. Ahora bien, aunque se sigue tomando en cuenta, y dice el rey Artajerjes, quien quiera ir, todavía Dios está diciendo, en esta oportunidad, aunque hay un mandato del rey, aún se sigue apelando a la gente que quiere. La que no quiere, que no se anote, que no vaya. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Le pregunto, ¿habrá algunos que ya no desean regresar y ya no quieren saber nada de Dios? Claro que sí. Allá después de 70 años, ¿habrían algunos? Me temo, pero le voy a decir esto. Creo que la mayoría ya no regresaba. Ya no deseaba regresar. La mayoría. Pastor, pero en 4 meses algunos ya no van a regresar. Usted lo va a ver. Ya no van a regresar algunos. Hoy creo que estamos en un punto clave para proponerle el regreso a la casa de Dios. Pero yo espero que, si bien es cierto que algunos podrían ya no regresar, también sé que muchos voluntariamente se sumarán. Usted va a ver dos fenómenos. Algunos que ya no van a regresar y otros que no eran de la iglesia y que se están sumando. Gracias a Dios, van a regresar voluntariamente a la casa de Dios. Versículo 14 y 15. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros es enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Versículo 15. Y a llevar plata y el oro que el rey y sus consejeros, que dice, voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Aún los reyes que no adoraban a Dios como su Dios, voluntariamente estaban haciendo las cosas. O sea, el tema aquí grita. Es voluntario, diga conmigo, seguir a Dios, volver a la casa de Dios, buscar a Dios, es voluntario. Así como lo oye, es voluntario. Se sigue teniendo el principio de la voluntad. Es que miren, Dios no creo que reciba a nadie
que esté por la fuerza. Yo me levanto todos los días a orar. Y yo sé que por cada quien que se levante hay miles que no lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? Su voluntad no quiso. Eso es todo. Aquí viene la parte que quiero que preste atención en esta segunda forma de regresar a la casa de Dios. Versículo 23. Mire ahora cómo suena esto en el tiempo de Artajerjes. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? El rey tiene miedo de que si no se hace va a venir ira. Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas cantores, mire esto, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, o sea, todos los que queremos regresar, y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta, o sea, tienen la libertad para hacerlo. Y tú, Esdras, le dice, mira, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, les enseñarás. Es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Versículo 27. O versículo 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, o a destierro, o a pena de multa, o prisión. Y 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Preste atención a lo que le voy a decir. O sea, mire pues, hay hijos de Dios que han escogido este segundo método para volver a Dios. Usted los mira en la iglesia siempre, pero escuchen. Tienen que tener un accidente para comprender que Dios los está llamando. Tienen que ir a la cárcel. Tienen que enfermarse. Tienen que vivir una situación difícil para entender el llamado de Dios. Segundo método. Diga conmigo, segundo método. Diga al de la par, ¿querés ese método? Pero yo quiero decirle algo. Hay gente que solo así vive. Mire, tiene que ser a base de algo difícil para que comprenda que debe servir a Dios. A base de algo muy difícil para que comprenda que debe de diezmar. Algo muy difícil para que le haga entender que debe de ir a la iglesia. Diga conmigo, segundo método. Yo deseo que se una a mí el día de hoy para proponerle a Jehová nuestro Dios que queremos ser del grupo primero. Que vamos a regresar voluntariamente a Dios. Ponga una su frase, yo me uno, pastor, yo me uno, pastor, yo me uno, pastor, yo me uno. Diga conmigo, yo me uno a los voluntarios. Yo me uno a los voluntarios. Que nadie se quede sin poner esa frase. Yo me uno a los voluntarios, pastor. Yo me uno a los voluntarios. Yo conozco gente que se le muere, se enferma, accidente, les quitan la casa y solo así van entendiendo que deben regresar a Dios. Hay un nuevo altar en la casa de Dios, iglesia. Dios nos tiene preparado ese altar. Diga conmigo, hay un nuevo altar en la casa de Dios. Ponerles la foto ahí. Hay un nuevo altar en la casa de Dios que lo está esperando. Y si hay un nuevo altar es porque Dios quiere nuevos corazones, ya no los mismos. No se asombre si nuevos van a participar en el liderazgo, en la obra de Dios, en el ministerio de Dios, porque Dios puso un nuevo altar y Dios requiere nuevos corazones y podría ser nuevas personas también. Diga conmigo, yo me uno a los voluntarios, yo me uno a los voluntarios, yo me uno a los voluntarios. ¿Sabe? Como su pastor, yo conozco a muchos que han escogido el segundo método. Solo oponiéndose a todo están. Por las puras pruebas es que van caminando. A ellos las pruebas los empujan, no su voluntad. Como decimos en temas de fiscalización, cambio de régimen. Ya ve, cuando los contadores presentamos nuestros documentos al fisco, tenemos que escoger un régimen. Hay varios regímenes.
Aquí hay dos regímenes para volver a la casa de Dios. El primero que depende de su voluntad y el segundo que depende de una ley. La cárcel, prisión, multa y hasta muerte. Hay quienes solo porque se les murió alguien es que decidieron volver a la casa de Dios. ¿Pero por qué? Yo lo llamo a decirle a Dios, hoy regresaremos voluntariamente. Me dice amén y le da un aplauso a Dios. Regresaremos voluntariamente. Iglesia, preste atención. Al rato y es el último tiempo y la última oportunidad que Dios nos está dando. Porque las cosas en el mundo sí se están poniendo difíciles. Como Jonás, le recuerdo de nuevo a Jonás. ¿Qué necesidad había que lo tragara un gran pez para poder ir a predicar la palabra de Dios, pudiendo ir sin esos castigos? Y de todos modos fue. Poderoso el llamado de Isaías capítulo 1, versículo 4. Vaya conmigo. Isaías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Oh gente pecadora, le dice Dios a su pueblo, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás, sigue diciendo. Mire la pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? O sea, ese es el segundo método y aunque vuelve a Dios, es bueno volver a Dios, pero no es el corazón de Dios. Recuerde que Dios es Padre. Él llama a la voluntad de sus hijos, pero les dice, ya los castigué una y otra y otra y otra, y están a punto de ir a un cautiverio. Y les pregunto, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Concluye Dios y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y sigue diciendo hasta el 9. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, o sea, ya les pasó mucho, ya está destruida la tierra, la economía, los trabajos, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, si de nosotros dependiera, esto estuviera acabado. Porque nuestro corazón no tiende a la voluntad, ni siquiera por la fuerza somos rebeldes. Todos conocemos en la Biblia. Hay un libro llamado Jueces. Este libro es caracterizado por describir con frases muy fuertes cómo el pueblo de Dios es capaz de comportarse y hasta dónde puede llegar su necedad. Jueces capítulo 17 y versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Le suena familiar esto? Dice el versículo 21. Capítulo 21 y versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire, y esto lo va a encontrar. Hay un círculo vicioso donde el pueblo de Dios ha vivido siempre. Le voy a mencionar algunos elementos de este círculo vicioso. Número 1, hacen maldades. Número 2, sufren sus consecuencias. Número 3, claman a Dios y Dios los oye. Número 4, les envía un salvador, un remedio, una salida. Y número 5, ¿qué cree? Volvemos a hacer lo mismo otra vez. Habiendo yo leído la Biblia varias veces, ¿sabe qué veo? Eso no ha cambiado el día de hoy. Por ello es que hace 8 días decía que lo que hoy estamos viviendo podría ser gran parte, si no totalmente, debido a la mala conducta del pueblo de Dios. Qué paciencia, qué amor de Dios nuestro Padre y nuestro Rey.
En la última parte de mi mensaje, deseo resaltar la esperanza que Dios le da al profeta Isaías. No solo para lo que sucederá después de que el pueblo de Dios regrese del cautiverio, sino para la restauración total del reino eterno. El hombre por fin saldrá de ese círculo vicioso. Mire, ese círculo va a terminar algún día. Hay una promesa de Dios en Isaías. Le voy a recordar aquí, sin tanto conocimiento de Biblia, usted podrá decir conmigo que esto es cierto. Ya hemos pasado un diluvio mundial, ¿cierto o no? Ya han sido quemadas, devastadas 2 ciudades por causa del pecado, Sodoma y Gomorra. El pueblo de Dios ya ha sido llevado 400 años a la esclavitud en Egipto. Ya han pasado 40 años en que el pueblo de Dios pasó el desierto. Ya se los han llevado 70 años al exilio, a Babilonia, al pueblo de Dios. Regresaron del exilio, o regresaron del cautiverio a volver a pecar delante de Dios. Ya han sufrido persecuciones otra vez por causa de su pecado. En 1940 el pueblo de Dios pasa un holocausto donde matan 7 millones de judíos. Han pasado pestes, hambres, y hoy en el mundo entero estamos viviendo un virus mortal que ya se cuentan por millones los infectados y miles los muertos, cientos de miles. Esto quiere decir que somos duros. La pregunta es, ¿qué falta, pastor, entonces? Milagros y señales ya no faltan para que sepamos que Dios es poderoso, que es amoroso, que es perdonador. Le voy a mostrar la señal más grande, por favor, no se olvide de esto. Le mostraré la señal más grande y poderosa que sí puede cambiar al mundo, eternamente y para siempre. El mismo Isaías, viendo la historia del pueblo de Dios como un todo, desde el principio hasta el final, en Isaías 7:14, dice Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal, como quien dice, esta ya se sale de cualquier nivel de señales. Esta es más grande, es más, esta es la última señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, dice Emmanuel. Para usted que sabe de Biblia, es el nacimiento de Jesús. Pero resulta que de Jesús hemos hecho otra religión. La señal del nacimiento del Hijo de Dios, o sea, nada bastó para que aprendiéramos por los métodos de convencimiento a nuestra voluntad. Jesús no solo venía a nacer, venía a hacer un sacrificio que abriría la oportunidad a todos los pecadores que quisieran arrepentirse. Pastor, pero es que aquellos sacrificios y ofrenda del tabernáculo no fueron suficientes para convencernos. Jesús es el todo suficiente para convencernos. Ahora, pastor, ¿pero Dios seguirá tratando con nuestra voluntad? Claro que sí. El mismo Jesús llama hoy a creer en Él. El que creyere y fuere bautizado tiene vida eterna. Y el que no creyere será condenado. La misma voluntad que es sagrada delante de Dios es la que está en juego. Yo sí creo que es la señal más grande. Después de esta ya no hay otra. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27? Porque si pecaremos voluntariamente, ojo, está la palabra voluntaria otra vez, pero solo que al pecado. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, hablando de Jesús, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La señal más grande ahora para salir de ese círculo vicioso se llama Jesús.
Con el cumplimiento de la venida de Jesús en todo lo que significa, aún después de su resurrección hasta el día de hoy, se cierran todas las oportunidades de salvación. En Jesús está la puerta de salvación. ¿Alguien dice amén? Si el problema es la voluntad del hombre, rebelión o necedad, en Jesús está la solución. Ahora, quiero que preste atención a esto, por favor. Amigos, si primera vez nos está usted viendo. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice, solo vea qué viene a hacer Jesús. Eso nadie más lo pudo hacer en el Antiguo Testamento. Solamente en la profecía de lo que Jesús haría se podría dar esto. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Creo que nuestro retorno a la casa de Dios puede ser hoy más que nunca la oportunidad que Dios nos está dando para hacerlo correctamente como Él lo diseñó. Si usted no ha puesto su mensaje, ponga su mensaje diciendo: yo me uno a los voluntarios. En Jesús se nos está dando la oportunidad de regresar con todo nuestro corazón y de manera voluntaria. Esto dijo Jesús de sí mismo en Hebreos 10, capítulo 10, versículos 7 al 9. Mire lo que dijo Jesús, lo que estamos predicando hoy es poderoso, esto de hoy. Entonces, aquí habla Jesús, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y dice, diciendo primero, ojo, Jesús está consciente de lo que el pueblo ya hizo y de lo que Dios ya no quiere. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, que dice, no quisiste. O sea, consciente los judíos, consciente Jesús, consciente nosotros que Dios ya no quiso eso. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo, mire la solución que Jesús plantea para este nuevo tiempo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Te doy un consejo. Si usted no es parte de nuestra congregación, pero va a regresar a su iglesia, cuando regrese no se olvide de este pasaje. Antes de entrar a la puerta, diga al Señor, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Ofrendas, cantos, sacrificios, ritos religiosos, cosas religiosas. Quítalo primero, Señor, y establece esto último. ¿Cuál es eso último? Hacer tu voluntad. Hagamos un resumen de la obra perfecta de Jesús, según Isaías 9. Vea lo que va a suceder o lo que sucederá, porque esto es hasta el reino eterno. Isaías 9, versículo 1 y 2. Tremendo. La obra de mi bendito Señor y Salvador Jesús. Mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia. Tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Está hablando de los lugares emblemáticos otra vez. Interesante todo esto que va a suceder. En estos versículos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hay un resplandor que Dios trae sobre toda la humanidad. Es garantía, es promesa de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 6 y 7 está hablando de su reinado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la señal poderosa que Dios está trayendo. Versículo 7.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Gloria a Dios por eso. O sea, ya no, después de Jesús, no crea, ya no seremos entregados a ningún otro imperio humano para destruirnos. El imperio de Cristo Jesús no tiene límites. Si lo recibe ahora, aunque usted sufra externamente, internamente, usted tiene el reino de Dios en su vida. Dice sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Diga conmigo, desde ahora y para siempre. Alguien preguntará, pastor, si yo le entrego mi vida a Jesús, ¿de cuándo comienza a reinar en mí? Desde ahora y para siempre. Y no lo dice el pastor, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto con aquellos que crean a la gran señal de Jesús. Sí. En Isaías capítulo 10 y versículo 20, estoy hablando de lo que significa el reino de Jesús. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad. Y miren, ¿en quién? En Jehová, el Santo de Israel. Eso es lo que Dios quiere a partir de ahora, iglesia. Hay un llamado de Dios. El versículo 27, promesa de Dios también en Cristo Jesús. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ojo, por favor, iglesia, los nuestros y todos los que están en todo el mundo. La venida del Espíritu Santo es una promesa de Dios para eliminar la religión y pudrir el yugo del sufrimiento. Es la señal más grande de Dios desde ahora y para siempre. Vale la pena tirar la religión. Vale la pena volver a Jehová. Le estoy mostrando cómo volver a Jehová y es voluntariamente. Ahí es donde se pudre todo castigo, toda angustia, todo yugo por causa del Espíritu Santo de Dios. Él prometió darnos un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Mire lo glorioso de esta figura, versículo Isaías 11, del 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9. Glorioso. Amo esa escritura. ¿Hasta dónde va a llegar el imperio de Jesús? Morará el lobo con el cordero. Eso es usted, pastor, eso no es cierto, no existe. Sí existe en el reino de los cielos. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Sigue diciendo. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Por eso que ya no será dañino, pues no tendrá necesidad de carne ni hambre de carne, sino de paja, igual que el buey. A menos que usted se disfrace de espantapájaro, ahí sí ya le va a caer. Ojo a esto que dice. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano a la cueva o a la caverna de la víbora. Ese es un reino perfecto. Esa es la señal en Cristo Jesús. No habrá mal. ¿Qué le parece? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena, no de rebelión, ni de pecado, ni de soberbia, ni de prevaricación, sino del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Quiero estar en ese reino. Alguien me dice amén. Quiero cerrar viendo cómo llegará a ser la voluntad del pueblo de Dios al volverse a Él. Isaías 12, del 1 al 6. Mire cómo Isaías profetiza quién será el hombre. En aquel día, dice, dirás, ya no es asunto que te van a obligar. En aquel día dirás. Diga al que está a la par, en aquel día dirás. Yo le quiero animar a que cuando regresemos a la iglesia, diga al que está a la par, cuando regresemos a la iglesia, tú mismo dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Sigue diciendo, 2.
he aquí, Dios es salvación mía. Tú lo vas a decir. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Tú lo vas a decir. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Alguien dice amén? Y diréis en aquel día, o sea, ahora usted se va a encargar de decirle a otros, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Versículo 5. Usted mismo le va a decir a la gente, o sea, padres de familia, tengan esperanza que si sus hijos no quieren nada de Dios, profeticen sobre eso en aquel día. Ellos, dígale usted a su hijo, no solo vas a cantar a Jehová, le vas a decir a otros, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Interesante, en aquel día dirás, en aquel día dirás, en aquel día dirás, tú lo vas a decir. Yo espero que eso no suceda solo cuando venga Jesús en su reino. Mire, cuando regresemos a la casa de Dios, a la iglesia física, que ya no haya necesidad que el de la música le diga que levante sus manos. Usted dígale al de la par, cantemos a Dios, nos permitió regresar a su casa. Hoy sigue vigente el ministerio de Juan el Bautista, según el llamamiento que Dios le hizo. Recuerde que Juan el Bautista vino antes que Jesús viniera, vino a preparar el camino de Jesús. Dice Lucas capítulo 1, 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Necesitamos una conversión. 17, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pido a Dios, porque hoy, en estos tiempos de crisis, lo que Dios esté trabajando en nosotros es poniéndonos un corazón bien dispuesto. Mire, si usted ha conocido por rebelde, por llevar la contraria, por hacer todo por la fuerza, que a partir de ahora esta cuarentena le ha servido para tener un corazón dispuesto. Habla de una conversión. Una conversión donde los gobernantes entienden a los gobernados y donde los gobernados voluntariamente se sujetan a los gobernantes. Dios atacará el mal más grande, la rebelión, para que haya un pueblo bien dispuesto. Le digo algo, los pecados no necesariamente son los más grandes que ofenden a Dios, porque los pecados son producto de la rebelión. Sí voy a predicar, creo yo, dentro de 8 días de esto. El tema más grande es la rebelión del pueblo de Dios, no tener un corazón dispuesto. Solamente ahí podremos ver la obediencia perfecta que Dios quiere que tengamos todos sus hijos. Hoy quiero hacer un llamado, terminar con 2 llamados. Siempre le voy a dar lugar para que aquellas personas que no conocen a Jesús, que creo que hay varias que nos están viendo, ahí ya por texto te dijeron bienvenido, bienvenida si eres nuevo en seguirnos. Yo también te lo digo en nombre del Señor, pero te quiero decir algo. Si nos estás siguiendo por primera vez, es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Porque Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere perdonar tus pecados. Y yo te voy a guiar para que recibas a Jesús. Él es la señal más grande que necesitabas para cambiar tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por invitarme a unirme y escuchar este mensaje maravilloso. Hoy reconozco que he andado apartado o apartada de ti, que he sido rebelde y pecador delante de ti. Pero hoy me entrego a ti, Señor. Hoy entro por la puerta de la obediencia para hacer tu voluntad, Señor. Perdona todos mis pecados. Dame la vida eterna, Jesús.
Gracias, Jesús. Padre, pido por estas personas que están abriendo su corazón a ti. Llénalos con tu Espíritu Santo en esta hora. Perdona sus pecados, sana sus heridas, sus enfermedades. Restáuralos desde ahora y para siempre. Si tú de verdad estás experimentando un cambio ahora que le has entregado tu vida a Jesús, quiero que te reportes con la persona que te invitó o a nuestra página y di: yo le entregué mi vida a Jesús, necesito ayuda. Con mucho gusto te vamos a ayudar. Necesitas ayuda. Bienvenido a la familia de Dios. Y ahora quiero que todos juntos nos unamos. Yo no sé qué disposiciones dará el presidente. Probablemente regresemos a principios de agosto, que es lo que más estoy pensando. No importa cuándo regresemos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor junto conmigo ahora: Padre, gracias por este tiempo de reflexión que nos has dado? Queremos regresar con un corazón dispuesto, un corazón voluntario, Señor. ¿Se une conmigo? Si se une conmigo, levante sus manos al cielo. Yo sé que este confinamiento no va a durar 70 años, pero usted ya sabe que hubo unos 70 años. Únase conmigo para dedicar nuestra vida, para regresar a Dios voluntariamente. Amado Dios, hemos entendido perfectamente tu palabra. Decidimos hoy con todo nuestro corazón regresar de manera voluntaria a ese nuevo altar que tú nos has preparado, Señor. Si nos has hecho un nuevo altar es porque deseas nuevos corazones también. Quiero ser de los que regrese a tu casa, Señor, con gozo y alegría. Pero por sobre todo quiero tener el corazón voluntario y dispuesto para ofrecerme, para servir en tu casa, para adorar en tu casa, para ofrendar en tu casa, para edificar tu casa. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dios sí conoce los corazones de cada uno. Él sabe lo que está sucediendo. Oramos también por todos los enfermos, por todos los que están pasando por crisis. Dios te conoce por nombre, así como los conoció después de 70 años, te conoce a ti. Dios hará un milagro en tu vida. No te olvides seguirnos en nuestras redes. No te olvides buscarnos en YouTube, también estamos ahí. Danos un like, suscríbete a nuestro canal, reproduce estos mensajes para edificación de otros. Dios.